Bien, seguimos entonces con el método del paralelogramo. En este caso vamos a ver los casos especiales cuando combinando el valor del ángulo, ¿no? Cuando cambiamos el valor del ángulo. Por ejemplo, aquí vamos a ver dos vectores iguales. En este caso, dos vectores iguales, misma magnitud, mismo sentido. Cuando los vectores son iguales, el ángulo θ va a ser igual a 0. Y por lo tanto, su resultante máxima va a ser igual al vector A más el vector B, ¿no? Entonces, esto lo estamos representando mediante el método del paralelogramo. Vector A, vector B y su resultante, que la tenemos aquí, ¿no? Resultante igual al vector A más el vector B. Entonces, esto lo hacemos por la ley de los cosenos, que dice resultante, de aquí, resultante, igual a la raíz cuadrada del A al cuadrado, en este caso, más B cuadrado más el doble de la primera cantidad por la segunda, por el coseno de 0 grados. A al cuadrado más B cuadrado más 2AB por coseno de 0 grados, que es igual a 1. ¿No? El coseno de 0 grados, que es igual a 1. Entonces aquí tenemos A, en este caso, tenemos aquí A cuadrado, ¿no? B cuadrado más el doble de la primera cantidad por la segunda por el coseno de 0 grados, que es 1, ¿no? Entonces, tengo aquí A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Esta expresión ya nosotros la hemos visto en matemáticas, en productos notables, ¿no es verdad? Donde lo reducimos así, a la cantidad de A más B al cuadrado. Y esto es igual a la primera cantidad elevada al cuadrado más la segunda cantidad por la primera por la segunda al cuadrado. ¿No? Esto sería esto de aquí. Entonces aquí tenemos que A más B igual al cuadrado. Esto me va a dar que la resultante de aquí va a ser igual a A más B. Ahora nos venimos aquí con un ángulo, dice, de 180 grados. Ángulo recto, ángulo llano, 180 grados. Vector A, vector B, están en sentido opuesto. Por lo tanto, uno es negativo en comparación del otro, porque van en sentido opuesto. Tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. No se olviden que los sentidos están indicados por la flechita. Aunque el ángulo θ dice que es igual a 180 grados, ¿no? Aquí en este caso vamos a ver nosotros la resultante mínima, que es igual al vector A menos el vector B. ¿Por qué es menos? Porque está en sentido opuesto al de A. Fíjense, el uno va hacia el norte y el otro va hacia el sur. Entonces es negativo, ¿no? En este caso. Entonces, su resultante mínima va a ser vector A menos vector B, en este caso. Ahora vemos nosotros aquí cuando el ángulo es igual a 90 grados. Aquí estamos viendo cuando es a 0 grados, en el inciso B cuando es a 180 grados, y aquí cuando es igual a 90 grados. A 90 grados, que es ángulo recto, pero igual podemos nosotros proyectar para formar la figura completa, ¿no? Vamos a formar la figura completa, que viene a ser un rectángulo, un cuadrado. Y lo dividimos, igual le trazamos la diagonal, ¿no? Y esta es nuestra resultante de esta diagonal. Fíjense, no hay más que hacer lado A, que se repite aquí, lado B, que se repite aquí. Y aquí tenemos, cuando el ángulo es igual a 90 grados, nosotros resolvemos el ejercicio con el teorema de Pitágoras. Es decir, que si aquí le ponemos nosotros valor
Y podemos decir de que el vector A vale 5 newton y que el vector B vale 7 newton. Entonces aquí yo coloco que A al cuadrado, obviamente, ¿no? Yo coloco aquí que A es igual a 5 newton al cuadrado, ¿no? Más B, que es igual a 7 newton. Ahora aquí seguimos, ¿no? En este caso, resultante igual raíz cuadrada. 5 al cuadrado me va a dar 25. 25. ¿No? Aquí 7 al cuadrado me va a dar 49. 49. Newton y newton. Resultante igual raíz cuadrada. 25 más 49. En este caso me va a dar 9 más 5. 14 va 1. 4 y 2, 6 y 1, 7. Raíz cuadrada de 74. 9 por 9, 81. 8 por 8, 64. Entonces raíz cuadrada va a ser 8,3 newton. Y por lo tanto, ahí es lo que nos va a quedar, nos queda el resultado. Si le ponemos valores, si no le ponemos valores, nos va a quedar, como en este caso, A más B elevado al cuadrado dentro de la raíz. Bien, seguimos ahora, veamos la descomposición rectangular de un vector, en este caso con valores numéricos, ¿no? Aquí tenemos nosotros ya dibujado el vector F, que está descompuesto en su componente rectangular, tanto en el Fx como en el Fy, ¿no? Aquí, Y y X que tenemos aquí. Y al trazar la diagonal, tenemos un ángulo aquí esta es nuestra resultante, es esta. Y aquí tenemos el ángulo θ, que es igual a 37 grados. 37 grados. Al descomponer el vector F en sus componentes X y Y, Fx va a ser igual al vector F por el coseno del ángulo, ¿no? Mientras que aquí la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza esta de aquí por el seno del ángulo θ, ¿no? La fuerza en realidad vale 80 newton. Este es su valor de este vector, de aquí, este vector vale 80 newton. 80 newton, ¿no? Entonces, y el ángulo θ, que es igual a 37 grados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a buscar la función en el eje X y vamos a buscar la función en el eje Y. Entonces, y para eso tenemos que decir que la fuerza va a ser igual a la fuerza en el eje X más la fuerza en el eje Y, que es una suma, ¿no? Entonces, nosotros decimos aquí fuerza, esta fuerza de aquí, por el coseno del ángulo, va a ser igual a la fuerza X. La fuerza X va a ser igual a fuerza por coseno del ángulo θ. La fuerza que vale 80 newton y el coseno del ángulo θ que vale 37 grados, ¿no? Entonces 80 newton por el coseno de 37 grados, que es 4/5. Ahora, 4/5. Ahora, Fx igual, tenemos nosotros aquí, 80 newton por, dividimos este 4 entre 5, aquí, y me va a dar, para sacar me va a dar 4 dividido entre 5, me va a dar 8. 5 por 8, 40. Me va a dar 0,8 la división, ¿no? Ahora seguimos. Fuerza en el eje X igual 50 por 0,8, ¿no? Sería 5 por 8, 40, ¿no? 40. Entonces,
esta multiplicación aquí me va a dar 40 newton. Esta es la respuesta de la fuerza en X. Sería aquí fuerza X igual 40 newton. Ahora vamos a la fuerza en Y. Para sacar la fuerza en Y debemos tomar en cuenta que el coseno del ángulo θ, coseno, va a estar dado, en este caso, ¿no?, por el cateto adyacente, ¿no?, sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el seno del ángulo va a ser igual a la fuerza en el eje X sobre la fuerza. Este de aquí, cateto adyacente, y la hipotenusa, que sería donde está la fuerza ubicada. Luego, el seno del ángulo θ, cateto opuesto sobre hipotenusa, es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí reemplazamos. Fuerza va a ser igual al seno del ángulo por igual a la fuerza en el eje Y. La fuerza en el eje Y va a ser igual a fuerza por seno del ángulo, reemplazando valores. La fuerza 80 newton, el ángulo 37 grados. Entonces, fuerza en el eje Y va a ser igual a 80 newton por 3/5, que al dividir los 3/5, ¿no?, en este caso, me va a dar 6. Aquí va a ser fuerza en el eje Y igual a, en este caso, 80 newton por 0,6. Fuerza en el eje Y igual, me va a dar, ¿no?, 6 por 0 me va a dar 0. 6 por 8, 48 newton, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la forma de resolver de las funciones, puras funciones. Para sacar la fuerza en el eje X, que está aquí abajo, de la manera horizontal, debemos trabajar, en este caso, esta fuerza de aquí por el coseno del ángulo. Si queremos sacar en el eje Y, ¿no?, tenemos que trabajar esta fuerza de aquí por el seno del ángulo. Eso sería en cuanto a la decomposición rectangular de un vector.